Hola, buenas noches, alumnos. Hoy en la materia de contabilidad uno, pues vamos a ver como tema las normas de información financiera que se conocen como NIF aquí en México en base a su marco teórico. Antes que nada, pues me gustaría dar una breve introducción de lo que veremos en esta clase, ya que pues aquí vamos a hablar un poco sobre qué son las NIF, su origen, su evolución en México y también sobre la importancia que tiene en la práctica contable y su autoridad emisoria, que en este caso es la CINIF. Por lo tanto, ya que una vez mencionado todo esto anterior, ¿qué tal si empezamos primeramente? Pues hablando sobre qué son las normas de información financiera que se conocen como NIF. Estas, pues ya creo que lo hemos visto en clases anteriores, pues son el conjunto de principios, conceptos y de lineamientos técnicos que regulan más que nada la elaboración y presentación de los estados financieros aquí en México. Estas normas, pues nos proporcionan más que nada todas esas bases que para la información contable son importantes para que sean comparables, confiables, objetivas, relevantes y comprensibles, los cuales pues nos van a ayudar a tener una toma de decisiones económica que sea muy distinta a diferentes usuarios de la información financiera. Y ahora pues que ya sabemos un poquito sobre qué son las NIF, también pues vamos a comprender un poco sobre su origen, ya que pues el marco normativo de México ha estado evolucionando considerablemente, en donde tenemos que inicialmente pues la contabilidad se regía por los principios de contabilidad generalmente aceptados. Sin embargo, pues en el año 2004 se inició totalmente una transformación profunda con la creación del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera, el cual pues se encargó de una manera profesional e independiente de poder emitir las NIF. El Consejo pues Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera pues nació más que nada de la necesidad de controlar eh, un organismo autónomo y técnicamente sólido que es ajeno al control gubernamental o empresarial que va a emitir pues normas contables de una forma objetiva, técnica y relevante. Por eso nos menciona al principio que proporcionan bases para que la información contable sea comparable, confiable, objetiva y relevante. Ahora sí, pues ya que comprendimos un poco sobre su origen, su evolución, pues podemos decir que su objetivo es más que nada uniformar la información financiera. ¿Esta para qué? Pues para que sea útil a todos los usuarios. Por ejemplo, una empresa que opera en Monterrey y otra en Mérida, pues ambos deben de preparar sus estados financieros bajo los mismos criterios, los cuales les va a ayudar que de un modo más fácil pueden llegar a ser comparados por un inversionista, una institución bancaria o un auditor externo porque ambos se basaron a estas normas de información financiera. Es por eso mismo, pues que ustedes deben de, como estudiantes, pues darse la tarea en esta clase de comprender un poco sobre su origen, su fundamento y su función, ya que es esencial y no basta solamente con que ustedes sepan aplicarlas mecánicamente, sino más que nada de que comprendan un poquito su propósito, su valoración técnica y el impacto estratégico que ha tenido. Por eso mismo, pues vamos a comenzar con los siguientes temas. En esta diapositiva siguiente, pues vamos a hablar sobre la estructura y la clasificación de la NIF aquí en México. La estructura de las normas de información financiera aquí en México, pues se organiza con una lógica jerárquica y temática que esto pues facilita su estudio, su aplicación y su actualización. El hecho de comprender que esta estructura es esencial para utilizar las normas correctamente, pues nos determina que
al aplicar esta norma en caso de conflicto, pues se requiere consultar el tema y nos va a ayudar que conozcamos su clasificación. Entonces, ya una vez que mencionamos todo esto anterior, pues podemos decir que en primer lugar, pues las NIP se dividen en tres grandes componentes. Aquí nos los mencionan cada uno de ellos. Tenemos el primero, que es marco conceptual. El segundo, que son las NIF particulares. Estas son las normas que van organizadas en series de la A a la E. Después tenemos los boletines, que estos son emitidos por el IMCP, que estos se utilizan y no han sido aún reemplazados. Más adelante puede ser que no los toquemos profundamente, pero después en siguientes clases pues va a llegar en un tiempo determinado que vamos a hablar un poquito de ellos. Ahora sí, pues estos tres grandes componentes que se mencionan aquí, vamos a empezar a describir cada uno de ellos. En primer lugar, pues tenemos el marco conceptual, que este es aquel que establece las bases teóricas sobre las cuales se sustentan las normas particulares. Aquí también, pues se definen los postulados básicos, los objetivos de los estados financieros, las características cualitativas de la información y los elementos de los estados financieros. También vemos los criterios generales de reconocimiento y la evaluación, ya que es considerado el marco conceptual como el corazón filosófico y técnico del sistema financiero. Por otro lado, pues tenemos la serie A, que contiene todas esas normas fundamentales, las cuales establecen los principios contables más generales. En este caso tenemos la NIF A1, que este habla sobre las estructuras de la NIF, la A2, que nos habla sobre los postulados básicos, la A3 de las necesidades de los usuarios, la A5 sobre los elementos básicos de los estados financieros y la A6 del reconocimiento y evaluación, entre otras, pues aquí toda la estructura normativa se apoya en esta serie. Por último, pues tenemos las series B, C, D y E, las cuales se desarrollan un poquito más específicamente. Por ejemplo, en la serie B, pues tenemos las normas sobre los estados financieros en su conjunto. Por ejemplo, en la B habla sobre los estados de resultados, la B10 sobre los efectos de la inflación. En la serie C, pues tenemos todas estas normas que nos hablan sobre los conceptos específicos del estado financiero, como activos, pasivos, capital, ingresos y egresos. Después en la serie D trata sobre problemas específicos, sobre beneficios a empleados, arrendamientos, instrumentos financieros, etcétera. En la serie E, pues tenemos algunos temas especializados como entidades con propósitos no lucrativos. Y ahora pues ya más práctico sobre cómo manejar esto, pues por ejemplo, podemos determinar cómo contabilizar un arrendamiento financiero si se consulta la NIF D5. Pero en cambio, si se necesita conocer cómo presentar un estado de situación financiera, pues revisa la NIF B6. Quiero que vean la estructura que funciona más o menos como si fuera un índice de algún libro o de, sí, de más que nada de un libro. Ahí ustedes pueden ver que ciertas series pues tratan de un tema en específico y les puede ayudar a comprender. Por ejemplo, pues si ustedes quisieran saber sobre el reconocimiento de un ingreso, pues van a consultar la D1. Comprender más que nada, pues esta estructura les va a permitir poder navegar eficientemente el cuerpo normativo. Por eso les dije, véanlo como si fuera un índice. Y pues seleccionar la norma adecuada y argumentar técnicamente su aplicación, pues les va a facilitar la actualización constante, ya que la CINIF pues emite nuevas normas y modificaciones cada año y conocer la estructura pues les va a ayudar a identificar rápidamente qué se ha modificado en el transcurso de los años. Ahora, pues vamos a pasar a la siguiente, en la siguiente diapositiva, donde aquí vamos a hablar sobre los postulados básicos de la información financiera. Los postulados básicos, pues se encuentran establecidos en la NIF A2. Si ustedes quieren saber un poquito sobre ellos, se van al apartado de NIF A2 y ahí van a encontrar estos postulados básicos.
Estos, pues además de ser principios fundamentales que sustentan el sistema contable mexicano, pues también son las premisas sobre las que se construye todo el edificio normativo. Estas son muy importantes. Y esto se debe a que estos postulados explican el porqué de los registros contables, ofrecen criterios para decidir en casos ambiguos cómo representan la realidad económica de una manera posible. En primer lugar, pues tenemos dentro de estos postulados básicos lo que es sustancia económica. Por eso nos marcan ahí como uno. Este, más que nada, pues establece que el registro contable siempre debe reflejar la esencia de las transacciones, no solamente su forma legal. Por ejemplo, si una empresa vende activos o una filial con, con una filial con intención de recuperarlos, es decir, yo lo vendo, pero sé que en cualquier momento los puedo volver a recuperar. eh, pues no se deben de reconocer como una venta real. ¿Por qué? Porque realmente los voy a recuperar en el menor tiempo posible y esto pues no se debe reconocer, ya que si en el fondo realmente no se llega a tener el control. ¿Y qué pasa? Pues este postulado más que nada protege la integridad de la información y por eso llega a presentar un conflicto en la sustancia económica. Después, ahora sí, pues tenemos el segundo, que es la entidad económica, y este, pues más que nada, nos indica que la contabilidad se lleva para una unidad identificable, independiente. Esta es muy independiente de sus socios o propietarios, ya que esto va a evitar que entre los recursos de una persona física y los de la empresa se vean en peligro. Es decir, por ejemplo, los gastos personales del dueño no deben de registrarse como un egreso del negocio. No se deben de mezclar los gastos de la persona y los gastos de la empresa. Ambos son separados y cada uno es independiente. Por eso se dice que esto va a evitar confusiones entre los recursos. Después tenemos el tercer postulado, que es el negocio en marcha. Este, pues, asume que la empresa seguirá operando en el futuro previsible. Es decir, que por ello, pues los activos y pasivos se reconocen y se presentan con base en esta permanencia. Es decir, que si hay indicios de quiebra, pues este postulado se pone en duda y cambia totalmente el tratamiento contable. Después, el cuarto, pues es la devengación contable y aquí pues establece que los efectos económicos deben de reconocerse cuando ocurren, no cuando se recibe o se entrega el dinero. Por ejemplo, pues si se presta, se cobra en enero, el registro se debe de registrar en diciembre. En enero no. Esto pues más que nada va a respetar el periodo económico correcto. También pues tenemos algunos otros postulados, tal vez no se mencionan aquí, pero al igual son importantes, que es el de asociación de costos o ingresos, el cual nos indica que los gastos pues deben de relacionarse con los ingresos que se generan. Después tenemos también la de la evaluación, el cual implica pues que los eventos económicos deben de registrarse a valores cuantificables, preferentemente con evidencia objetiva. También pues tenemos el postulado de dualidad económica y el de consistencia. Estos postulados pues al igual si tienen alguna duda los pueden revisar en la NIF A2. También hay otros, pero más que nada estos son los cuatro más importantes y por eso mismo se mencionaron en este diagrama. Ahora sí, pues vamos a continuar con las características cualitativas de la información financiera. Aquí, primeramente, pues me gustaría que habláramos sobre qué son las características cualitativas antes de que empecemos a describir cada uno de ellos. Y pues estas se encuentran definidas dentro de la NIF A2, A4, perdón. Dentro de la NIF A4 van a encontrar las características. En este apartado, pues nos dice que son los atributos que deben de tener la información contable para poder ser verdaderamente útil en la toma de decisiones económicas, ya que pues estas características no son opcionales, sino más bien pues son las exigencias fundamentales que deben de guiar toda práctica contable.
Estas también pues deben ir apegadas a la emisión de estados financieros. Estas características cualitativas pues pueden ser cuatro diferentes. Creo que no se va a alcanzar a ver porque se hace un zoom grande, pero son cuatro. Estas se presentan en forma piramidal y vamos a empezar a describir cada una de ellas. La primera y la más importante pues es la relevancia. Esta nos dice que la información financiera pues debe de influir en la toma de decisiones de los usuarios y que para que ésta sea relevante pues debe de ser oportuna, también debe de tener valor predictivo o confirmatorio y debe además estar enfocada en lo que realmente afecta la situación económica de la entidad. Por ejemplo, reportar un gasto operativo menor con muchos menos detalles pues puede llegar a ser irrelevante, pero omitir un pasivo contingente, esto sí puede llegar a ser significativo, ya que sería totalmente inaceptable para la empresa. Después tenemos la segunda gran característica, que es la confiabilidad. Y aquí pues nos dicen que la información debe ser libre de errores importantes, representar fielmente las operaciones y estar basada con evidencia verificable. Y que para que ésta sea confiable, pues debe de cumplir con atributos como la representación fiel, la esencia sobre forma, neutralidad, prudencia y veracidad, ya que pues aquí siempre se deben de tomar en cuenta que si una empresa declara ingresos que aún no ha devengado, pues va a estar sacrificando la confiabilidad. No importa que sus cifras pues puedan llegar a ser muy atractivas, aún así va a llegar a sacrificar la confiabilidad. Luego pues tenemos como tercero, perdón, como tercer características, la comparabilidad, que esta nos dice que permite que los usuarios pues puedan llegar a identificar similitudes y diferencias entre dos o más periodos entre distintas entidades. Esto más que nada pues implica aplicar políticas contables consistentes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, pues si una empresa cambia cada año su método de depreciación, pues este pierde la capacidad de compararse consigo misma, la cual va a distorsionar totalmente el análisis. Ya como cuarta característica, pues tenemos la comprensibilidad. Aquí, pues exige que la información sea clara, ordenada y accesible para que todos los usuarios tengan un conocimiento razonable de contabilidad y del entorno económico. Tomen en cuenta, pues que esto no significa simplificar en exceso, sino más que nada, pues presentar la información de manera estructurada, explicando pues adecuadamente conceptos complejos mediante notas explicativas. Quiero que tomen en cuenta que todas estas características trabajan en conjunto. Por ejemplo, si un estado financiero es muy confiable, pero se llega a entregar demasiado tarde, este va a perder totalmente su relevancia. O si bien este puede llegar a ser comprensible, eh, pero va a estar lleno de omisiones importantes, pues también va a llegar a resultar inútil, ya que pues el contador debe de lograr un balance técnico entre estas cualidades al momento de poder preparar la información financiera. Ahora sí, ya una vez mencionado lo anterior, vamos a continuar con los elementos básicos de los estados financieros. Primeramente, pues antes de empezar a describir cada uno de estos elementos, me gustaría com- que antes que nada comprendan que en la NIF A5 pues se habla sobre estos elementos básicos de los estados financieros. Nos dice pues que define con claridad que estos estados básicos que componen los estados financieros y sobre los cuales se estructura todo el sistema contable, pues no son solamente categorías, sino más bien pues son esas piezas fundamentales del lenguaje financiero, ya que estos son considerados como bloques que se construyen en análisis contables porque representan la situación económica de una entidad. Por eso no sé si parecen ahí esos bloquecitos. Bueno, es que porque se considera así como bloques fundamentales que construyen el análisis contable. Ahora sí, pues una vez que entendimos que en las NIF
podemos encontrar estos elementos básicos? Pues vamos a empezar a describir cada uno de ellos. Yo creo que ya los hemos visto en anteriores clases, perdón, que es activo, pasivo, capital contable, ingresos y gastos. Pues no está de más repasar qué es cada uno de ellos. Y como primero, pues tenemos el activo, que es el conjunto de recursos que posee una entidad y son los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros. Estos, pues ya lo hemos visto, pues, incluyen bienes intangibles, que son edificios o maquinaria, también así como derechos como cuentas por cobrar o inversiones, pero también pueden ser los activos fijos, que, que dentro de ellos pues se encuentran los circulantes. Después tenemos el pasivo, que representa las obligaciones presentes de la entidad derivadas de eventos pasados, cuyo pago, perdón, se espera que se realice mediante la entrega de recursos. Algunos de estos ejemplos comunes, pues son proveedores, préstamos bancarios, impuestos por pagar y provisiones legales, perdón. Ya después, pues tenemos el capital contable, que este es el valor residual de los activos una vez deducidos los pasivos. Este pues representa la participación de los propietarios en la entidad e incluye el capital social, las utilidades retenidas, reservas y resultados acumulados. Ya por último, tenemos los ingresos y gastos, donde primero pues vamos a hablar sobre los ingresos, ya que estos son los aumentos en los beneficios económicos durante el periodo contable, en forma de entradas o de incrementos de activos o disminuciones de pasivos que resultan en un aumento de capital contable. También tenemos los gastos, que estos son las disminuciones en los beneficios económicos en forma de salidas de activos o generación de pasivos, que reducen más que nada el capital contable. Creo que ya hemos visto en anteriores clases cada uno de estos y ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Aquí pues vamos a hablar un poco sobre el reconocimiento contable según la NIF A6. Aquí, pues primeramente, antes de revisar lo que tenemos aquí en esta diapositiva, me gustaría que empezáramos hablando un poco sobre qué es el reconocimiento contable. Y el reconocimiento contable, pues es el proceso mediante el cual se incorpora un concepto económico en los estados financieros, dándole así una entidad contable formal. Pero para esto, pues involucramos una norma de información financiera, que es la NIF A6, en donde no todo hecho económico, pues puede o debe de ser registrado y que para que un elemento sea reconocido, no, este pues debe de cumplir con ciertos criterios específicos que son, en este caso, pues aquí los tenemos en escalerita y estos son los criterios que deben de cumplir para que puedan llegar a ser reconocidos en el proceso contable. Eh, para esto, pues quiero decir que reconocimiento implica que un concepto sea registrado en libros y reflejado en el estado financiero correspondiente como parte del activo, del pasivo, del ingreso, del gasto o del capital, ya que no basta solamente con que el hecho ocurra, sino que éste debe de ser relevante y susceptible de cuantificarse, ya que si alguno de estos elementos no se llega a presentar, pues también se puede presentar, pero en notas. Y al presentarse en notas, pues no va a formar parte del cuerpo principal del estado financiero. Entonces, ya una vez que mencionamos todo lo anterior, pues vamos a pasar con cuatro criterios clave que nos sirven para el reconocimiento que establece la NIF A6, la cual es definición de elemento, probabilidad de beneficios y cuantificación confiable y ocurrencia de operación. Estos se establecen en primer punto, pues que el elemento debe cumplir con la definición contenida en la NIF A5, que es también como segundo punto, pues que sea probable que los beneficios económicos futuros fluyan hacia o desde la entidad. Como tercero, pues que el elemento tenga un valor susceptible de cuantificarse de forma confiable. Y como cuarto, pues que la operación
que le dé origen realmente haya ocurrido. Eh, Recuerden, pues, que siempre que ustedes no lleguen a aplicar adecuadamente los criterios de reconocimiento, pues puede llevar a la inclusión de los activos inexistentes, omisión de pasivos o sobreestimación de unidades o falta de transparencia. ¿Por qué? Porque al ustedes no reconocerlos, pues va a ser como si no existieran realmente dentro de la operación financiera. Por ello, el reconocimiento pues no es solamente una operación técnica, sino también una decisión ética y estratégica. Ahora sí, pues vamos a continuar con la siguiente diapositiva, donde veremos la evaluación contable según la NIF A6. Aquí, pues primeramente me gustaría empezar diciéndoles que la evaluación contable es el proceso mediante el cual se asigna un valor monetario a cada elemento reconocido en los estados financieros. Y según este apartado de la NIF A6, nos dice que toda partida debe de ser cuantificada con una base técnica razonable, objetiva y respaldada por evidencia, ya que la forma de que se evalúan los activos, pasivos y otros elementos pues influye directamente en la imagen financiera que se presenta en la empresa. Lo que vemos aquí representado en esta diapositiva, pues son las bases de evaluación más comunes que corresponden según el apartado de la NIF A6. Empezaremos con la base de evaluación más común, que es el costo histórico, que este representa el valor de adquisición original de un bien y servicio. Por ejemplo, si se compró una maquinaria por 500,000, pues su valor reconocido inicialmente va a ser este, independientemente de su valor de mercado actual. Este método pues nos va a ayudar a proporcionar objetividad y facilidad de verificación documental, ya que lo vamos a ver desde el inicio. Deben de tomar en cuenta pues que no todos los elementos pueden mantenerse en los libros del costo histórico, y es por eso que la NIF A6 nos dice que permite el uso de bases alternativas que van desde según el tipo de cuenta y el objetivo del estado financiero. Y es aquí donde entran los siguientes tres tipos de valor, y empezaremos con el segundo, que es el valor razonable, que nos dice que este va a ser el precio de mercado o de valor estimado en condiciones normales. Después tenemos el valor de neto de realización, que aquí nos dice que este va a ser lo que se espera obtener por la venta de un activo menos los costos de venta. Luego vamos a tener el valor presente, que este va a ser el valor descontando los flujos futuros esperados. Eh, Como conclusión, pues podemos decir que la elección de la base de evaluación debe ser razonada y relevada en las notas de los estados financieros, especialmente si llega a haber un cambio en el método o en el juicio profesional, ya que fue clave para poder llegar a determinar un valor estimado. Ahora sí, ya por último, en la siguiente diapositiva, pues vamos a hablar sobre la revelación y la presentación según las NIF. En esta última diapositiva, pues me gustaría que habláramos primeramente pues sobre la revelación y la presentación, ya que ambos pues son conceptos muy fundamentales en la elaboración de estados financieros, y para que entiendan, primero vamos a analizar cada uno, ya que están reguladas por, en este caso, la NIF A7, así como por otras normas específicas, pero donde pueden encontrar un poquito de informaciones en el apartado A7, ya que a menudo pues se usan como sinónimos. Y estos pues representan conceptos muy distintos. Primeramente pues vamos a empezar con el hecho de presentar, el cual pues implica mostrar los datos en el cuerpo de los estados financieros. Ya voy. Mientras que el de relevar, pues va a consistir en proporcionar información adicional, usualmente en las notas. ¿Para qué? Para poder explicar o contextualizar estos datos. Entonces, una vez mencionado todo esto anterior, pues podemos decir que la presentación define el formato, el orden, la clasificación y la agrupación de los rubros dentro de los estados financieros, en donde pues habrá una estructura definida, un orden lógico y una agrupación por naturaleza.
Por ejemplo, eh, los activos pues se presentan generalmente en orden liquidez. Ustedes lo pueden ver y lo pueden ver dentro de la balanza de comprobación, que ahí los activos van ordenados conforme a su liquidez. Después, los pasivos van a ir acomodados en su orden de exigibilidad y así también pues el capital contable conforme a su origen. Esta estructura más que nada pues va a buscar facilitar la comprensión y el análisis del usuario para que así sea más fácil que ustedes lo puedan llegar a interpretar o entender o comprender. En cambio, pues pasando un poquito sobre la revelación, pues este abarca la descripción cualitativa, cuantitativa y contextual de las políticas contables aplicadas, los juicios profesionales y los riesgos asumidos, también así como de las contingencias y de los eventos subsecuentes. Aquí también esta presentación nos dice que además de contener políticas contables, juicios profesionales, riesgos y contingencias, pues también nos llegan a dar información adicional en notas. Por ejemplo, si una empresa tiene una demanda legal en curso, aunque aún no exista una resolución, pues esta debe relevarla por si, o sea, por si llega a presentarse como un riesgo significativo. Por eso mismo en las notas debe de ir si llega a estar dentro de una demanda legal. Un dato importante que les debo mencionar es que las notas de los estados financieros pues no son un apéndice decorativo que nada más va a ir abajo como decoración, sino que esta realmente es una parte integral del sistema de información financiera, ya que ahí ustedes van a llegar a anotar datos sobre de cómo se evaluaron los activos, por qué se eligió cierto método de depreciación, cómo se determinó la provisión, y entre muchos otros aspectos, ustedes los pueden llegar a anotar en las notas. Otro ejemplo que podemos dar un poquito más práctico por ejemplo, si una empresa cambia su método de evaluación de inventario, que más adelante lo van a ver, no sé si ya los conozcan, que está PEPS, promedio y otro más. Bueno, si este cambia de PEPS a promedio, pues debe relevarlo también en las notas, justificar su decisión y mostrar el efecto cualitativo en los estados financieros, ya que si no lo hace, los estados se van a considerar incompletos e incluso podrían considerarse engañosos. Deben de recordar pues que esta NIF, la A7, establece que toda presentación y relevación debe hacerse con base a las características cualitativas de la información financiera, es decir, debe de ser relevante, confiable, comparable y comprensible, ya que la omisión de la información eh, puede dificultar la toma de decisiones por parte de otros usuarios. Eh, Podemos decir como conclusión que desde una perspectiva ética, la relevación transparente, pues es más que nada una manifestación de la responsabilidad profesional que tiene el contador. Esto se dice así porque es la forma en que el contador informa no solamente de lo que ve en cifras, sino también informa de lo que ve más atrás de ello. Es decir, pues él dice sus criterios, muestra sus incertidumbres, también nos da estimaciones y nos menciona los riesgos. Esta relevación completa y honesta, ¿qué va a hacer? Pues va a generar confianza en los usuarios y mientras que su omisión intencional puede constituir una falta grave, pues también puede considerarse como un fraude. Por eso mismo, pues esta clase se trató de que ustedes comprendieran la diferencia y complementaran algunos de estos conocimientos para poder generar herramientas que garanticen la comunicación clara, precisa y ética entre la entidad económica y su entorno. Recuerden que un contador moderno no solamente va a registrar ni calcular, sino que este también pues se va a encargar de informar, explicar y respaldar siempre eh, todo, toda nuestra información financiera en base a qué?
en base al marco de las NIF. Estas normas de información financiera son muy importantes y las van a ir analizando, las van a ir viendo conforme avanza la carrera. Esto sería todo por la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda. Bueno, espero Hola, no hay ninguna duda, compañera. hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, a mí me da pena, es la primera Ah, vez que entro vivo con usted, ok. eh, porque no, pues no le había atinado, es la realidad, Sí, no hay no, problema. este, y yo le soy sincera también, confundía mucho, por eso me equivocaba, confundía mucho contabilidad con microeconomía. Ah, ok. Ya cuando veía yo, porque yo trabajo, ¿no? Creo que la Sí, mayoría trabajamos. Cuando ya me puse a cierto tiempo en corriente con las materias, cuando estaba más chica, pues yo ya había visto algo de contabilidad, entonces pues ya el tema ya me pareció ya más ameno, ¿verdad? sí. Pero ya llegó un punto donde ahora sí ya es totalmente nuevo para mí, entonces ya por eso estoy más atenta. Ah, ok. Este, entonces, sí me gustaría, vaya, todos estos términos, o sea, todos estos temas últimamente sí son nuevos, totalmente nuevos Ok. para mí. Lo desde el principio yo ya lo había visto de chica, pero Sí, hace mucho hace mucho. tiempo. Sí, entonces me gusta, ahorita la estuve escuchando, ahorita estuve viendo, ahorita estuve analizando, me gusta mucho su forma de explicar, le soy sincera. Muchas Y gracias. sí, y no sé si, no sé, digo, la primera vez que estoy estudiando, ¿verdad? Sí, no, no hay Mi problema. prim- es administración, licenciatura en administración. Ujú. No sé cómo vengan los exámenes, si los últimos y muy pesados o se basan en lo mismo. La mayoría de los exámenes pues se basan en lo que vemos en estas presentaciones. También nos apoyamos un poquito en el libro. Y al igual, compañera, sí están a veces un poquito muy revuelto lo que es en cuanto a las NIF, más que nada porque es lo que vemos en estas primeras clases de contabilidad. Pero yo te invito, al igual, si te gustaría leer un poquito sobre estos apartados que vimos, ya que Ujú. si lo lees y lo comprendes un poquito más, realmente te vas a pegar un poquito más con este tema, porque sí necesitas como que comprenderlo a lo mejor a tu ritmo para que a veces muchas de las veces los maestros vamos muy rápido y no logramos hacerles comprender cada uno de estos Ah, temas. Entonces, sí, sí, lo mejor porque sería para que que te eches así una leída y lo comprendas un poquito al en- ritmo, porque lo vemos así a veces, muchas veces como que mm, otra vez y otra vez y sí, otra vez, a sí, lo ver si vemos logramos. repetitivo y realmente no lo vemos como que exacto, Comprensión, falta comprender. sí, Yo, comprender. digo, cuando estaba más chica, veía las cuentas de lo de debe haber, o sea, esos temas, esos primeros temas, sí, Sí. hasta ahí vi. Pero ya esto último, pues no, es totalmente nuevo para mí. Entonces sí me gustaría, ¿qué tip me da usted? ¿En qué libro puedo leer todo eso? Al igual, creo que no sé si les pueda compartir esto, lo pueden encontrar, al igual, déjame en la siguiente clase, ya que Ajá, termine el siguiente tema, te voy a pasar ajá. una liga o te digo exactamente en dónde buscar esto que vimos para que te puedas apoyar un poquito y puedas comprender un poquito del tema. No importa que tal vez no lo veamos en las siguientes clases, pero para que tengas un poquito más de conciencia, ay,